Continuamos, vamos a hablar de geopolítica, una geopolítica que se complica en torno a la situación de Israel con el grupo terrorista Hamas. Vamos a hablar con Alberto Roscolequier, doctor en economía, que está en comunicación con nosotros. Alberto, estoy un poco preocupado porque se habla de una embestida de Israel por sobre todo sus focos de tensión histórica. ¿Qué tal, Santiago? Efectivamente, esto es así, y esto vamos a atar un poquitito qué es lo que está llevando a esta situación. En principio, el frente norte de la Franja de Gaza, que estoy hablando de la frontera del Líbano con Israel, está siendo objeto permanentemente de disparos de misiles. También es cierto que los medios de comunicación no están explicando adecuadamente o no exponen adecuadamente la respuesta muy fuerte que está teniendo la Fuerza de Defensa de Israel en el Líbano. Lo concreto es que hoy precisamente un ministro de gabinete del Estado de Israel dice que bueno, que el error que hay que asumir, que Israel tuvo demasiada contemplación con el Hamas en el pasado, y esto es así porque la verdad es que el gobierno de Netanyahu, tratando de administrar el conflicto y no enfrentando el conflicto, permitió el ingreso de dinero y otro tipo de liberalidades para que de alguna manera jamás pudiera tener un equilibrio, por lo menos inestable, pero equilibrio, según esa visión, en mi opinión equivocada, con respecto al grupo terrorista Hamas. Y finalmente también es cierto que este ministro que hay en el gabinete del Estado de Israel está diciendo que el mismo error se está cometiendo con Hezbollah. ¿Por qué? Porque también es cierto que Israel se está defendiendo respecto al ataque de misiles, pero lo que habría falta es una acción muy, pero muy fuerte con respecto al Hezbollah, y esto implica, Santiago, ni más ni menos que entrar en el Líbano. Recordando que Israel ya tuvo dos guerras con el Líbano, uno en 1982, y otro que duró 3 años, y otra que duró 32, 33 días en el año 2006. Ahora, hay una cosa interesante. Déjame hacer memoria, Alberto, si en la guerra del Líbano no hubo intervención de parte de otra de las fuerzas. Yo creo que ahí hubo intervención de los Estados Unidos. En realidad es así, pero está a punto tal de que el Estados Unidos presionó y finalmente se logró que haya una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esta resolución es la 1701, y yo digo, recuerdo el número porque es una resolución muy importante, en la cual se acordó que Israel se retiraba del Líbano, Hezbollah dejaba de atacar, y se estableció una zona con colchón, que iba a estar administrado por ejércitos de otros países y básicamente por la UNIFIL, que es un grupo que controla de las Naciones Unidas, que no podía avanzar Hezbollah hasta no más allá del río Litani. Esto en realidad existe, la resolución nunca se derogó, pero de hecho prácticamente quedó totalmente desbordada, a punto tal de que Hezbollah está atacando en pasos muy, muy cercanos a la frontera con Israel. Pero esto hay que agregar también dos cosas. La primera es que hace 48 horas, 3 países muy importantes, Alemania, Francia y Gran Bretaña, presentaron en la Organización Internacional de Energía Atómica un proyecto de condena contra Irán, porque dice que ya está teniendo un enriquecimiento al borde práctica de uranio que le permitiría ya producir una bomba nuclear, y que en realidad esto se suma también a los dichos que está realizando el director de esta agencia, Organización Internacional de Energía Atómica, que está dirigida por un argentino, Grossi, que es una persona de mucho peso y muy escuchada en los ámbitos internacionales. Y acá voy a repetir lo que Grossi dijo, que el problema que le está preocupando a él es que realmente no estamos sabiendo nada de lo que está haciendo Irán, y que se han encontrado materiales radioactivos en cantidad por sobre la cantidad que hubiera estado permitida. Te digo, para usos civiles, el enriquecimiento de uranio no puede exceder más allá de una cifra menor al 4%. Y ya Irán está para usos militares con el 90 y pico por ciento. Y en realidad, este proyecto de resolución de estos 3 países va a ser tratado esta semana por el comité directivo de esta Organización Internacional de Energía Atómica. Este mismo proyecto, Santiago, fue tratado en marzo, hace 2 meses, pero por intervención de Estados Unidos, que siempre quería tratar de calmar las aguas
y no complicar más, según esta visión por lo menos según la visión de Biden, porque no lo logró, no complicar más al tema de Medio Oriente, la verdad que no fue aprobada. Vamos a ver qué resultado tiene, porque esto en realidad hay que sumarlo también a la postura muy fuerte que está teniendo ahora ya el pronunciamiento de ciertos miembros del gabinete del Estado de Israel, diciendo que hay que acabar con el Hezbollah, hay que hacer un enfrentamiento fuerte, un enfrentamiento duro, absolutamente. Y esto, la verdad que... Alberto, con el Líbano tiene fronteras, pero con Irán, que también podría llegar a darse algún conflicto, atraviesa Irak. ¿Cuál es la situación hoy de Irak frente a este conflicto? Mira, Irak está, por supuesto, mandando esporádicamente misiles con Israel. Irak no tiene frontera con Israel. Irán tampoco tiene frontera con Israel. Pero hay precisamente estudios que dicen y este estudio creo que tiene 24 horas, dicen que aproximadamente estaría teniendo Hezbollah, Santiago, y las cifras no las digo yo, sino que están por medio de informaciones del exterior, misiles aproximadamente por 160.000 misiles que estarían depositados de Hezbollah a su disposición, 75.000 que tendrían un alcance para llegar prácticamente al Estado de Israel. Y la verdad es que ya está el hecho del alcance de los misiles desde Irán. Esto lo comento porque en su momento, cuando anteriormente al 7 de octubre, muchas veces primeros ministros dijeron, ¿cuál es el escenario más conveniente? ¿Esperar a que Irán tenga ya una tecnología nuclear que le permita construir armamento nuclear? ¿O habría que hacer algún tipo de ataque tan fuerte, que mande un mensaje tan fuerte desde el punto de vista militar, que el proceso quede prácticamente abortado? Habida cuenta que si ya Irán llegara a acceder al tema de energía nuclear, el panorama en Medio Oriente estaría totalmente cambiado. Ahora, la consecuencia geopolítica también, Santiago, es que hay que ver lo siguiente. Arabia Saudita, que tiene un enfrentamiento de enemistad total manifiesta con la República Islámica de Irán, está teniendo, por supuesto, también queriendo invertir dinero en tecnología nuclear, porque ellos con razón dicen, pero ¿cómo? Si al final el pacto del año 2015 que se había hecho entre las 5 naciones del Consejo de Seguridad más Alemania, que permitió un entendimiento con Irán, entendimiento que finalmente igual Irán lo falseó. Luego, en el año 2018, Trump rompe este entendimiento para tratar de ralentizar las investigaciones nucleares de Irán y no permitirle que enriquezca uranio más allá de ciertos límites. La verdad que Irán hizo absolutamente lo que quiso. No permite inspecciones de la Organización de Energía Atómica, enriquece uranio hasta el porcentaje que quiere. Y acá 3 países importantes, repito, Alemania, Gran Bretaña y Francia, presentaron este proyecto de resolución de condena, que la idea es que si esto avanza, vamos a ver de qué manera, más allá de una resolución de condena, en el caso que finalmente el board de directorio de la Organización de Energía Atómica decida aprobar, qué consecuencias prácticas va a tener. Insisto, hay decenas de miles de ciudadanos israelíes que no pueden regresar al norte de Israel por el ataque constante de los misiles que vienen del Líbano. Y cuando digo Líbano, digo Hezbollah. Y cuando digo Hezbollah, estoy diciendo Irán. El panorama, en pocas palabras, Santiago, no puede ser más preocupante. Este tema de enfrentamiento con Hamas es un capítulo entre un capítulo muy importante de un Medio Oriente que está complicándose cada vez más, como si ya fuera poco, y la verdad que con el riesgo de incendiar toda esta situación. Bueno, para cerrar, por eso estamos viendo. Para cerrar, Alberto, y obviamente esto no se va a cerrar acá, vamos a seguir charlando, te quiero preguntar por cómo es la situación en Jordania y en Cisjordania, países que están muy afines a Israel, por lo menos en la cercanía. ¿Cuál es su situación política? Mira, empecemos por Jordania, me preguntaste, ¿correcto, Santiago? Correcto. Mira, Jordania en realidad tiene una enorme porción de personas que viven en Jordania que son de origen palestino. Si fuera por en el fuero íntimo posiblemente el rey de Jordania él pudiera hacerlo, él se desharía totalmente de los palestinos. ¿Por qué? Porque cuando estaba a cargo del reinado, su padre, cuando estaba en aquel momento en la OLP, dirigida por Yasser Arafat, trató de asesinar al padre del actual rey de Jordania. Esto sucedió en septiembre del año 1970. Ya viene el nombre de Septiembre Negro. ¿Por qué negro? Porque como represalia, el padre del actual rey
mató a más de 20.000 palestinos y tuvo que escaparse también Yasser Arafat. O sea, para Jordania no es absolutamente nada agradable convivir con esa diáspora palestina. Respecto de Cisjordania, sabes que Cisjordania está dividido en 3 zonas. No tiene un estatus totalmente definido desde el punto de frontera. Tenés la zona A, la zona B y la zona C. La zona C, que es la zona donde viven 500.000 judíos, ahí total, absolutamente el ejército, tiene total el ejército de Israel. Y todo el tema. Y en la zona A y B maneja lo que es la autoridad palestina. En realidad, es que cuando haya ojalá que con algún momento, si es que llega a haber otro Estado, un Estado palestino, que no va a poder ser nunca un Estado dirigido por Hamás, porque Israel nunca lo permitiría, ni muchos países del mundo permitirían que una organización terrorista dirija un Estado. Así que este es el panorama que tenemos, un panorama de difícil solución, porque primero tenés, Hamás no podría ser el conductor de un futuro eventualmente Estado. Mahmoud Abbas está deteriorado políticamente. En consecuencia, ¿cuál es el día después, cuando en algún momento la guerra termine? Y va a tener que aceptarse que va a tener que haber un conjunto de naciones árabes, y esto insisto, porque el problema de lo que es los palestinos es un problema también, es un problema de los países árabes, y esto es lo que hay que enfocar. Sin duda. Mañana, Alberto, quiero que hablemos del terrorismo, porque con la protección que tiene Israel puede ser bastante obsoleto atacar directamente un punto como Israel, y quiero que hablemos un poco de qué se habla del terrorismo alrededor del mundo, algo que hemos vivido y mucho. ¿Te parece? Bueno, me parece perfecto y te mando un gran abrazo y gracias por el contacto.